Enseña y nos dice, y para ser más específico, lo que la Biblia nos habla en Apocalipsis, el capítulo 2, el servicio del pastorado para Dios es algo muy especial, definitivamente muy especial. Al punto que menciona de que si los pastores, según lo que se dice, repito, en Primera de Corintios, están a la mano derecha de Dios. Qué importante es ello. Y qué ciertamente en este aspecto bendición es ello para aquellos que hemos sido llamados al pastorado. Muchas veces no sabemos por qué Dios nos llamó. No fue por capacidad, definitivamente. No fue por habilidad, tampoco. Porque la Biblia enseña y dice que más bien a aquellos que estaban en nada los llamó Dios. Pero hay algo interesante en todo esto. Pablo dijo lo siguiente cuando habló de su labor en la predicación de la palabra. Dijo, yo no merezco. Definitivamente no merezco porque fui perseguidor de la iglesia, pero luego dice, Dios me ha tenido por fiel. ¿Será aquello, pregunto yo, que Dios ve en aquellos que nos llama al ministerio? No necesariamente que seamos más fieles que los demás, pero quizás sí Dios en ello nota la posibilidad y potencialidad de aquellos hombres a quienes llama para ser fiel. ¿Pero fiel a qué? A la palabra que Él nos ha llamado a predicar. Y Pablo lo fue. Ojalá todos aquellos que pastoreamos pudiésemos decir, oye, sí, yo también soy fiel a la palabra de Dios. Ojalá. Pero ciertamente Dios nos ha llamado para ello. Para nosotros ser fieles a su palabra. Leía en un libro, sí, que a pesar de que se piensa los pastores en iglesias son las personas más amadas en ellas, pero este libro decía, muchas veces son las más rechazadas. ¿Y sabe qué libro fue ese? La Biblia. Preste atención a los líderes a través de la historia. Comencemos con Moisés, por ejemplo. ¿Acaso no es cierto que la gente murmuraba de él? Hey, un momento. Hasta Aarón y María dijeron que Dios habla por ti nada más o a través de ti. ¿Acaso Dios no habla también a través de nosotros? Cierto. Porque nosotros también muchas veces pensamos que, que el pastor nomás tiene el Espíritu del Señor, a quien el Señor le ayuda a entender la palabra y nosotros no. Nos ocurre mucho ello. Y no es que Dios no quiera que usted entienda su palabra. Lo que estoy hablando es cómo es que muchas veces nosotros rechazamos el liderazgo de la palabra del pastor. No solo Moisés, podemos también hablar de Samuel. Samuel, quien estaba sirviendo a Dios, y de pronto el pueblo, ¿qué es lo que dice el pueblo? Queremos ser como los otros, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice el pueblo. Queremos ser como los otros. Samuel estaba tratando de encaminarlos en el Señor, pero el pueblo, no, queremos ser como los otros. Fue difícil para Samuel, al punto que Samuel fue dicho por el Dios de los cielos, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Podemos hablar también nosotros hasta de David.
¿Cómo es que David, cierto, teniendo un corazón conforme al de Dios, de pronto hasta su hijo, Absalón, le quiso serruchar el piso? Hasta con rima lo estoy diciendo, ¿no? Sí, porque Absalón era aquel que tenía un lenguaje más atractivo, un lenguaje más amical, y de hecho que también tenía una apariencia más atractiva. Y le decía al pueblo: hey, ustedes van a estar mejor conmigo, porque yo les entiendo mejor. Yo les entiendo más. Podemos hablar de Jeremías. Claro que sí. Jeremías, a quien Dios les decía: oye, tú predica esto. Y Jeremías lo hacía. Pero ¿qué pasaba con la gente? ¿Qué pasaba con el pueblo? Queremos un mensaje más positivo. ¿O no era así? Eso era lo que pasaba. Queremos un mensaje. O sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que nosotros estamos rechazando es el mensaje de Dios, y más bien tratamos de que los mensajes sean más de acuerdo a nuestras propias expectativas. Podemos sin duda también hablar de Jesús. Si usted lee Isaías capítulo 53, ahí enseña y dice: oye, a Jesús lo van a rechazar. Y ciertamente que lo rechazaron, porque no era como los de esa sociedad. No lo era. Pablo, el apóstol, ¿cómo lo rechazaron también? Porque su lenguaje no era tan pulido, era un lenguaje hasta tosco. Y lo rechazaron, y por eso es que él tantas veces tuvo que defender su apostolado. Rechazamos. Increíble. Increíble. Pero interesante es, ¿verdad?, cómo es que Dios llama a uno en Cristo, y muchas veces el cristianismo rechaza a aquella persona que el Señor llama. Me parece que hay un poquito aquí de contradicción, ¿no cree usted? O quizás bastante. Definitivamente bastante. Y en esta mañana nos toca a nosotros estudiar casualmente este pasaje de las Escrituras, donde se habla respecto a los líderes en iglesias, y que creo yo, la palabra pastor aquí, más que una traducción, es una interpretación. Sin embargo, permítame decir que es una buena interpretación. Porque la palabra original no se refiere al pastor como en otros casos, sino a líderes. Pero obviamente líderes en aquello que el Señor desea para ellos. Pero quisiera que primero ustedes y yo veamos lo siguiente. ¿Cuál es la labor del predicador? ¿Cuál es la labor de aquella persona a quien el Señor ha llamado para pastorear en la predicación de la palabra? ¿Cuál es la labor? Es velar por las almas de la iglesia. Es lo que es. Nuevamente repito, es velar por las almas de aquellos que conforman una iglesia. Esa es la labor de aquel que predica y que pastorea. Yo soy de aquellos que siempre creen que las respuestas bíblicas están en la Biblia. Porque quizás usted y yo ya rápidamente estamos nosotros pensando: ok, tiene que velar por mí, tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué no dejamos a Dios mejor que hable de ello para nosotros? Porque, cierto, muchas veces la congregación sabe, número uno, que debe predicar el pastor. Hemos visto a través de estas personas, sí, aquí hemos mencionado, en la congregación, el pastor debe predicar esto. Número dos,
La congregación muchas veces sabe cómo debe predicar el pastor. No, sí, el pastor debe así, 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 así y así. Nuestras expectativas. Y lo otro, ¿hasta cuándo o en qué momento debe predicar? Por ejemplo, si en el Día de la Madre se me ocurre a mí que debemos estudiar acerca del nacimiento de Jesús, ¿quiénes se me van a venir encima? Ay, ay, ay. La congregación piensa saber. Pero ¿qué es lo que nos dice en verdad la Biblia? Velar. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra velar? Esta palabra significa el tener cuidado. Hace unos días, hermana Giovanna, permíteme utilizar tu nombre, sí. Hace unos días la hermana Giovanna se puso en contacto conmigo, me dice, pastor, mi hijo está delicado de salud, toda la noche he estado con él, despierta. Bueno, ha sido más o menos, no toda, pero había estado bastante delicado. Velar es ciertamente estar en vela a favor de alguien que no puede por sí solo. Y muchas veces esto quizás nos puede ofender, pero hermanos, a mí me da la impresión de que usted y yo necesitamos de que alguien vele por nuestras almas. Y usted muchas veces está pensando, no, yo puedo solo. Y Dios, dentro de su infinita sabiduría, dentro de esa inmensa soberanía, ¿qué es lo que dice? Permítame ponerles pastores, permítame ponerles personas que velen por vuestras almas. Ahora, ¿cómo velamos? Porque nuevamente, si ya estamos nosotros ya con nuestras expectativas, ¿cómo velamos? En el mismo capítulo 13, a partir del versículo 17, y mire usted el versículo 17, el versículo 7 también habla de líderes. Dice, acordaos de vuestros pastores. Qué interesante, ¿verdad? 7 habla de lo mismo o de un tema y el 17 regresa al mismo tema. Número 1, sí, ahí nada más. Para mí lo que está en el centro tiene que ver con la labor de aquellos que están en el versículo 7 y en el versículo 17. Ahí nomás, de un cocacho. ¿Y qué es lo que nos dice a partir del versículo 8? Bueno, en el mismo 7, ¿verdad? Habla, versículo 7, de la fe. La intimidad del pastor con la fe. ¿Qué es la fe? Y hemos hablado de eso. Se refiere a las doctrinas de la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia. Y que ojalá ustedes puedan ver y apreciar es la Biblia. Y luego se nos habla en el versículo 8, 9 de cuál nuestro mensaje es. Es las doctrinas de la Biblia. Porque Jesús no cambia. Porque Jesús nunca cambia. Si hay algo que en verdad más a nosotros nos beneficiaría como creyentes, como seres humanos, es conocer más de Jesús. Pero eso no nos es suficiente. Piensan, no, yo también necesito esto, y también esto, y también esto otro. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia nos enseña es cuán suficiente Jesús es. Y lo es. Más que suficiente. Ese es nuestro Jesús. No solo ello,
sino que también, mire usted, ¿sí?, de lo que nos habla aquí, de la intercesión, ¿sí?, de la intercesión que hace Jesús. Versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tenéis derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ese es el intercesor, es Jesús. Nadie, nada más que Jesús. Eso es nuestro mensaje. Hermanos, ojalá que usted esté orando porque mi mensaje sea el mensaje que Dios quiere que yo presente. Porque muchas veces nosotros cuando oramos por otros, lo hacemos pero más en base a nuestras expectativas. Más en base a que haga esto. O quizás no lo mencionamos, pero eso es lo que estamos nosotros teniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando quizás Dios ya les está dando la respuesta. Eso es lo que yo quiero que ese su predicador predique. Porque ahí está la respuesta. Es Jesús. Habla también acerca de santificarnos. Dice en el versículo 13, salgamos pues a Él. Hermanos, el mejor mensaje que usted puede recibir es que usted esté donde Jesús le dice estar, donde Jesús esté. Eso es el mejor mensaje. No hay otro mejor. No existe otro mejor mensaje. Que usted esté donde Jesús está. Y le dice, salgan, salgan, salgamos. Hagamos lo que entendemos Él quiere. Por eso les dije, hermanos, este servicio debe ser un buen servicio. ¿Por qué razón? Porque según la palabra, Dios está acá, Jesús está acá. Segundo, Jesús está intercediendo para que nosotros podamos ingresar al trono mismo de Dios como iglesia. Pero muchas veces usted y yo pensamos distinto. Creemos distinto. Y no solo ello. Dice en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, de eso se agrada Dios. Pero nosotros rápidamente, ¿no? Se trata del prójimo, se trata de ellos, se trata de lo que Jesús quiere que tú entiendas. Y lo hemos visto y lo hemos leído en más de una ocasión. Entiéndase esto, hermanos, sí, que nuestro Dios definitivamente sí desea que nosotros en este sentido, en este aspecto, seamos personas que nos motivemos, dice en el versículo 24 del capítulo 10. Capítulo 10, versículo 24, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 25, no dejando de congregarnos. Pero nosotros pensamos que sí se puede. Hermanos, entienda, contexto es lo más importante en interpretación de las Escrituras. Y todo el contexto nos está hablando de lo mismo, de Jesús. Escuchemos a Jesús. Si oyeres hoy su voz, hay que escuchar y obedecer. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos enseña aquello es aquello que debemos nosotros estar predicando. Muchas veces yo pienso que nosotros pastores hemos sido llamados para pelearnos con la hermandad. No, en serio. En serio. Porque alguna vez están cabeceando. ¿Sí? Y cabeceando bacán, ¿no? O sea, lo hacemos como para que no se dé cuenta el pastor, ¿no? Otras veces, lo que se predica, y es de la palabra, creo yo, me perdona si no lo es, puede acercarse a mí y decirme, pastor, eso no está en la palabra. Hágalo.
Simplemente nosotros no hacemos conforme a eso. Eso es lo que pasa con nosotros. Porque tenemos también inteligencia. Tenemos también capacidad. Tenemos también anhelos, sueños. Absolutamente mencione usted las cosas que usted desea. Tenemos. Y Dios me ha hecho así. No, Dios no te ha hecho así. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Dios te ha hecho para obedecerle. Dios nos ha hecho para entregarnos a Él, para humillarnos delante de Él. Esa es la forma como nosotros debemos velar. Es la forma como nosotros debemos velar por ustedes. La mejor forma, entienda usted, de nosotros velar por ustedes es esto. Y es la mejor en razón a que la Biblia lo enseña. ¿Sí? Y dentro de ello, el estimularnos a las buenas obras, hay necesidad en que podemos ayudar. Hay esto en que podemos ayudar. Claro que sí. Y recuerde que el amor en el Señor no se trata simplemente de cómo sentimos, sino cómo obedecemos. Porque eso es lo que también enseñan las Escrituras. Pero para nosotros que vivimos en una sociedad tanto de sentimientos, nosotros también pensamos que el amor bíblico es el amor de sentimientos. Y el amor bíblico es más que eso. En algún momento, Juan, el apóstol, dijo en una de sus cartas, dejen de amar de palabra. Porque eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Dejen de hablar de palabra y amen con poder. ¿Cuál es ese poder? El amor de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Honestamente, la idea en esta mañana no es tanto hablar de lo que nosotros debemos hacer, aunque es importante que nosotros debamos hacer. Según Pablo, lo más importante en este pasaje es qué es lo que usted debe hacer. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que usted, miembro de una iglesia, debe hacer? Bien, número 1. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Esa palabra obediencia se usa aquí una sola vez. Y entienda usted, y voy a tratar de ser técnico con el propósito de que ojalá usted entienda cuán importante es la palabra. Verbos se clasifican también a través de voz. Se clasifican a través de tiempo, a través de modo, pero también a través de voz. Una es la voz activa, que significa eso, que el sujeto hace una acción para otro. Esa es la voz activa. El sujeto hace la acción del verbo a favor de otro. Esa es la voz activa. Otra es la voz pasiva de un verbo, que significa eso, que el sujeto recibe la acción del verbo hecha por otra persona. Por ejemplo, Dios nos salvó. ¿Sí? O nosotros somos salvos por Dios. Dios es quien está a favor de nosotros. Una vez más, esa es la pasiva. Pero hay una voz media. ¿Qué significa eso? Que el sujeto hace la acción del verbo para beneficio suyo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, uno hace la acción del verbo para beneficio suyo. Me estoy bañando. ¿Sí?
¿Por qué digo esto? Porque aquí este verbo obedeced es un verbo que es imperativo. ¿Sí? O sea, este verbo es un mandato. Número 2, es presente. ¿Qué significa ello? Es continuo. Es continuo. Número 3, es medio. O sea, no que el pastor tenga a usted que convencerlo, sino que usted en razón a lo que Dios está haciendo en usted y usted entiende que el mensaje es el mensaje según la palabra, entonces es usted quien se convence a sí mismo. ¡Qué increíble! Porque muchas veces usted me tira la pelota a mí. Y no nos damos cuenta que hey, la pelota está en nuestras propias manos. Según Jesús. Esta palabra tiene que ver con persuadirse. Hasta ser persuadido malamente, ¿sí? Con soborno. ¿Sí? Eso es lo que significa esta palabra. Eso es lo que se traduce muchas veces, se traduce de diferentes formas. Persuadir, esto es creer, obedecer, confiar, dejarse convencer, sobornar, estar seguro, cobrar ánimo también. Es lo que uno necesita hacer en el Señor. ¿Con qué propósito? Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos. Ay, dicho sea de paso, la palabra pastores, ¿qué dije? Significa líderes, es aquellos que continuamente están liderándolos. No es que pastor tal dice algo. No se refiere a eso. No es que YouTube, porque también hay la cantidad de predicaciones que debe haber en YouTube, ¿verdad? YouTube me dice esto. No se refiere a eso. Y usted dirá, pero no había YouTube. No ve que Dios no sabía que iba a haber YouTube. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y está diciendo ustedes a sus pastores, ustedes necesitan. Porque yo los he puesto para velar por ustedes y la forma como yo quiero, fieles a mi palabra. Es lo que necesitamos hacer. Yo sé que no es fácil esto. Y usted dirá, ciertamente no es fácil por culpa de aquel que está delante. Yo también creía eso. La verdad que yo también creía eso. Que no es fácil por culpa del que está delante. Hasta que me di cuenta, no es fácil por culpa de mi poca fe delante de Dios. Porque si Dios me dice esto, yo debo creer, debo hacer. ¿Quiere decir con esto que pastores no nos equivocamos? ¡Uy! Más de lo necesario. Quizás nosotros seamos los peores en razón a lo que el Señor nos hace comprender. ¿Qué hacemos allí? Pastor, mire, pasa esto. Seamos hermanos. Seamos hermanos. No que el pastor no hace caso. No, usted haga lo que Dios quiere que usted haga. Nosotros muchas veces más vivimos en base a resultados, ¿o no es así? Más vivimos en base a resultados. Yo también. Necesitamos aprender a vivir en base a la obediencia a nuestro Dios. Luego dice en el mismo versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No, el pastor no es dueño de la iglesia, entienda usted esto, sí. El pastor no es cabeza de la iglesia, entienda usted esto. Jesús es dueño de la iglesia. Jesús es cabeza de la iglesia. Jesús es quien pone las reglas.
Nosotros hemos sido llamados simplemente para que usted entienda esas reglas. Primero entendiéndolas nosotros. Y nos dice aquí, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Téngalo por seguro que yo algún día voy a pararme delante de Dios en razón a esta iglesia. Téngalo por seguro. Hey, téngalo por seguro también que usted se va a parar delante de Dios en razón a lo que Dios nos dice. Todos nos vamos a parar delante de Jesús. Todos. Dice como quienes han de dar cuenta, y ciertamente sí, vamos a hacerlo, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Usted dirá muchas veces, el pastor que se molesta, se enoja. Y la pregunta sería, ¿y por qué razón? Bueno, cierto, tenemos problemas personales, tenemos problemas en la familia, tenemos problemas, qué sé yo, en otros lugares. Oye, pero también tenemos problemas en la iglesia. Sí. Y aquí está hablando la iglesia. Muchas veces, iglesias han reconocido mi labor como predicador de diferentes formas, esta iglesia también. Y por lo general, cuando se reconoce la labor o la predicación de alguien, más es a través de darle al pastor un objeto. Por ejemplo, la iglesia, Año Nuevo, no, Navidad, se acerca Fiestas Patrias, he dicho. Fiestas Patrias, da un reconocimiento al pastor. Y hoy vengo a reclamarle que es muy poco. Nos enseña la tercera carta del apóstol Juan lo siguiente. La tercera carta del apóstol Juan nos dice lo siguiente. Versículos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y mira lo que dice, ¿sí? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No existe mayor gozo para aquel que predica la palabra que los hermanos y hermanas de Cristo anden conforme la palabra. ¿No hay? No hay. Señor, no, pero pastor, nosotros vamos a iglesia. La gente acá iba a iglesia. ¿Y por qué les dijo eso el escritor? No, que seguimos nosotros congregando. La gente acá lo hacía. O sea, ¿cuál era el problema entonces? Siempre les he dicho, y permítame repetirlo nuevamente, ¿sí? Cristianismo no es acerca de cuánto sabes. Es importante que sepa. Cristianismo es acerca de cuánto nos rendimos. De cuánto nos rendimos a esa palabra. De cuánto nos rendimos. Así no nos guste, así no la entendamos, así simplemente no estamos de acuerdo. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. En alabanza y en adoración a Dios, en Jesús. Vamos a detenernos ahí. Al final del versículo 17 dice, esto no es provechoso. O sea, que iglesias vivan así, no es provechoso. Para nada. Que iglesias vivamos rendidas al Señor. Cada uno en lo que el Señor nos pone, eso es provechoso. Entienda, hermano, hermana, pastores
no queremos hacerles la vida imposible. Al menos yo, ¿no? Pero usted ya está, las expectativas, ¿no? No queremos hacerles la vida imposible. En realidad, queremos simplemente encaminarlos en Jesús. Que sabemos, por fe, esa es la vida posible. Y termino diciendo lo siguiente. Jesús mismo dijo, entienden, yo soy el camino. No hay dos caminos. No hay camino y medio. No hay camino y un poquito más. No existen dos caminos. Es solo Jesús. En Jesús estamos donde Él quiere que estemos, porque Él va a estar allí, en ese camino. Pero si nosotros dejamos de lado a Jesús, simplemente nosotros no estamos en Él. No estamos donde Él está. Nos ponemos todos de pie, por favor, para dirigirnos al Señor en oración. Gracias te damos, Padre, una vez más por tu bondad. Perdónanos de nuestras faltas y pecados. Ayúdanos, mi Señor, a permitirte a ti, en verdad, encaminar nuestras vidas, a entender que Jesús es suficiente. Y que tú quieres hacer cosas grandes a través de tu cuerpo, tu iglesia, esta iglesia. Si solamente nosotros todos aprendiésemos a rendir nuestras vidas a ti. En el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Hermanos, buscamos el himno 158. Himno 158. Solo vamos a entonar la primera estrofa. A ti, mi Señor Jesucristo, a ti que eres lleno de gloria, yo quiero, amoroso Maestro, hoy gozoso cantar de tu amor. Mi Jesús, tú has abierto el camino que hace tiempo quería cruzar, sin saber que eres tu fiel amigo, el camino de luz y verdad. Con sangre mi vida lavaste, victoria también me brindaste, y cerca de mí tú esperaste para darme tu mano y tu amor. Si oyereis hoy su voz. Hace mucho tiempo atrás, por cierto, mientras mis hijos todavía estaban en edad, en etapa donde ellos estaban bajo nuestros cuidados, tuve dificultad con uno de ellos. No le voy a decir cuál de ellos, y por más que usted cree que sabe, está usted posiblemente en lo equivocado. Y después de tener que optar por medidas disciplinarias, conversé, le dije, ¿tú crees que yo predico o voy a la iglesia porque es mi trabajo? ¿O porque es mi fe?
Y le dije, creo en el Señor Jesús. Y por fe, creo en la iglesia. Pablo dijo algo bastante importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, no es lo que yo anhelo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esto es en el cuerpo, lo vivo en la fe, las enseñanzas, las doctrinas de Cristo Jesús, el cual dio su vida por mí. Ojalá que nosotros podamos ser ese tipo de iglesia. Una iglesia donde nosotros, así como Jesús se despojó de sí mismo, ojalá nosotros también podamos despojarnos de nosotros mismos y rendirnos a Jesús. Quizás usted entiende hoy, ciertamente usted tiene que hacer más caso a la palabra. Nosotros simplemente somos un instrumento. Si quiere me escondo. Usted necesita hacer caso a la palabra. Todos necesitamos hacer caso a la palabra. Jesús mencionó algo interesante, muy importante. Dice, cuando venga el Consolador, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿a dónde lo va a guiar? Toda la verdad de Jesús. Pero nosotros muchas veces pensamos que se trata de cómo lo sentimos, cómo lo pensamos. Y entiendan, es a través de la verdad en Cristo Jesús. Habrá alguien que quizás en esta mañana quiere decirle a Dios, Dios perdóname, ciertamente, yo más escucho a mí mismo, más que tu palabra. O tu palabra la escucho y un complemento, nada más. Padre, quiero pedirte me perdones. Habrá alguien que quiera decirle a Dios, Dios perdóname, ciertamente, cómo necesito rendir mi vida a ti. Y todos lo necesitamos. Nos dirigimos y despedimos en oración, hermano Renato, di. Gracias, Señor, por el estudio que hemos tenido el día de hoy, Señor. Ojalá, Señor, podamos llevarnos no solo como una enseñanza, Señor, como un concepto almacenado, Señor, en nuestra cabeza, sino que ojalá, Señor, lo podamos llevar a nuestro corazón, Señor, nos sirva como lección para cada día vivir más de acuerdo a lo que tú deseas para nuestras vidas. Gracias, Señor, por más que pido por las peticiones que se Señor, por los hermanos que están pasando dificultades, por los hermanos que están haciendo cambios. Sé con cada uno de nosotros que ayudamos a entender el único camino que deberíamos tomar, Señor, es el de la palabra. Todos los favores de Jesús, Salvador. Amén. Gracias. Tomen asiento, tomen asiento. Rápidamente, sí, para hacer saber que nuestra hermana